En conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires, beatos, venerables. Ya tuvimos uno en una ocasión, todos ellos de nuestra Iglesia Católica. Entonces, bueno, el día de hoy seguiremos los pasos de Santa Juana de Arco. En nuestra sección Mexicanos en los Altares hablaremos de San Agustín Caloca Cortés, y para ello nuevamente contaremos con la presencia del señor Javier Vega, caballero de Colón, custodio y guardián de las santas reliquias de los santos y beatos mártires mexicanos, que si usted recuerda, bueno, la semana pasada nos hizo el favor de acompañarnos para platicar de San Cristóbal Magallanes. Entonces, bueno, hoy nuevamente estamos de manteles largos. Quédese con nosotros porque va a estar muy interesante lo que nos va a platicar. Y bueno, pues para este primer segmento haremos, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. No sin antes enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación. Comenzamos. Y bueno, el pasado 25 de mayo se celebró a San Gregorio VII Papa. Hildebrando de Sovana, como era su nombre de bautismo, fue elegido Papa en el año 1073. Él, bueno, vivió en una época dura para la Iglesia en la que las tensiones con Enrique IV existían porque él quería administrar los nombramientos episcopales. Entonces, bueno, esto desembocó en la excomunión del monarca, quien va a Canosa a pedir perdón. Pablo V lo proclama santo en el año 1606. Bueno, también el 25 de mayo se celebra a Santa Beda Venerabile, a San Beda Venerabile, perdón. Él es un sacerdote, o fue un sacerdote benedictino, doctor de la Iglesia. Él fue un monje e historiador inglés. Es un doctor de la Iglesia por el amplio conocimiento de la Sagrada Escritura, por las enseñanzas que transmitió y también por los numerosos escritos que dejó. Él, bueno, dedicó toda su vida al estudio y a la oración. También el mismo 25 de mayo se celebra a Santa María Magdalena de Pazzi, virgen. Bueno, ella fue bautizada con el nombre de Catarina. Estuvo en la orden de las Carmelitas. Ella vivió en Florencia, Italia, en el siglo XVI, pues en pleno Renacimiento, ¿no? En esa época. Y bueno, con gran abnegación y ocultamiento se dedicó a orar por la reforma de la Iglesia, aún en medio de la agitación posterior al Concilio de Trento. Cada 26 de mayo se celebra a San Felipe Neri, sacerdote fundador de la Congregación de los Sacerdotes del Oratorio. Bueno, Pedro, Pablo y Felipe son conocidos como los apóstoles de Roma. Son 3 desde hace ya aproximadamente 500 años. Bueno, esto habla del amor o del mucho sobre el amor que ellos tenían y de la ciudad por este hombre nacido en Florencia, pero renacido en las plazas de la ciudad eterna, en los callejones, digamos, pues más degradados, en la época en la que le tocó vivir, donde, bueno, fue un pastor santo para todas estas, podríamos decirlo así, ovejas a las que acompañó con su vida y obra. También el 26 de mayo se celebra a San Eleuterio, papa. Él, bueno, fue originario de Epiro, fue papa del año 175 al año 179, fue, digamos, o se describe como tolerante contra la herejía del montanismo, aunque luchó contra el gnosticismo y también con el marcionismo, contra los cuales, bueno, él emitió un decreto solemne. También a él se le debe la celebración de la Pascua el domingo y sus restos se encuentran en el Vaticano junto a San Pedro.
También cada 26 de mayo se celebra a San Simetrio, mártir en la Vía Salaria Nueva. Bueno, Simetrio o Simitrius fue un presbítero romano sepultado en el cementerio de Priscila sobre esta vía que él menciona, o sea, la Vía Salaria Nueva, junto con otros 22 compañeros, con los que se tiene información de que probablemente fueron martirizados en los últimos años del imperio de Antonino Pío, probablemente alrededor del año 159. Cada 27 de mayo se celebra a San Agustín, arzobispo de Canterbury. Bueno, San Agustín, el santo y sabio abad benedictino, que justamente fue llamado el apóstol de Inglaterra, reevangelizó estos territorios que sufrían por la degeneración de las costumbres y la invasión de los bárbaros. San Agustín de Canterbury murió en el año 604 y su tumba justamente se encuentra allí y se convirtió pues inmediatamente en un lugar de peregrinación. Cada 28 de mayo se celebra a San Germán, obispo de París. Bueno, él nació en Autun a final del siglo V, hizo sus votos y se le confió el monasterio de San Cifroniano, que recuperó él con todas sus acciones de la decadencia en la que estaba pasando. Bueno, él también fue consejero del rey en París, se convirtió en obispo de la ciudad, su monasterio fue señalado como un modelo en toda Francia y pues bueno, fue dedicado a él después de que él falleció. El día 29 de mayo se celebró a los santos Úrsula Ledovicka, fundadora de las Ursolinas del Sagrado Corazón de Jesús Agonizante. Ella, bueno, era de origen austriaco, hermana de la beata María Teresa. En Cracovia se hizo ursulina y viajó por Rusia, Suecia y Finlandia educando a mujeres y jóvenes, hasta que, bueno, en el año 1920 funda su congregación dedicada al cuidado de los pobres, de los ancianos y también de las personas enfermas. En el año 2003 fue canonizada por el entonces Papa Juan Pablo II. También cada 29 de mayo se celebra a San Pablo VI, Papa. Él, bueno, fue pontífice del año 1963 a 1978, él es un poquito más reciente, y bueno, se caracterizó por ser un papa innovador que concluyó el Concilio del Vaticano II, fue también un defensor de la vida y de los pueblos oprimidos y un gran reformador de la Iglesia. Él, bueno, inició los viajes papales a los 5 continentes, de hecho él realizó 9, y fue canonizado por el Papa Francisco en el año 2018. Llegamos en este repaso al día 30 de mayo en que se celebra a San Fernando, rey de Castilla. Él unificó los reinos de Castilla y León y en el año 1217 subió al trono real. Se le denominó como el conquistador de Andalucía por haber eliminado el dominio sarraceno de Sevilla y de Córdoba también. Construyó la Catedral de Burgos y amplió la Universidad de Salamanca. Él fue canonizado por el Papa Clemente X en el año 1671. El 30 de mayo también se celebra a Santa Dimna. Ella es recordada en el martirologio romano por ser la patrona de las personas que sufren disturbios mentales y neurológicos. También es patrona de las mujeres víctimas de incesto y de violencia. Y bueno, su devoción se ha extendido en los centros médicos especializados en curar estas patologías. También cada 30 de mayo se celebra a Santa Petronila, que según la pasión de los santos Nereo y Aquileo, bueno, ella es hija o sería la hija del apóstol Pedro. Las fuentes no tienen algunos, digamos, puntos en los que no concuerdan en ello, pero lo que sí es cierto es que fue sepultada en el cementerio de Domitila. Las noticias o la información que se tiene respecto de su martirio se remontan al siglo IV y bueno, sus restos se sabe que se encuentran en San Pedro desde el año 757. Muy importante también, cada 30 de mayo se celebra a Santa Juana de Arco, pero pues ya más adelantito vamos en el siguiente bloque a hablar específicamente de ella a detalle.
Y bueno, cada 31 de mayo se celebra a San Félix de Nicosia. Él, bueno, fue un analfabeta, pero doctor en humildad, ya que, bueno, él era un fraile capuchino de la primera mitad del año 700. En el convento en el que él estaba, realizó labores de portero, zapatero y enfermero. Fuera de el convento, él se dedicaba a enseñar catecismo a los niños y pues para todos tenía la opinión de tener una buena palabra. Él falleció en el año 1787 y es canonizado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005. Y bueno, con esto finalizamos el repaso del santoral de esta semana. Es momento de ir al primer corte. Continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de Santa Juana de Arco. Regresamos. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte comercial, amables radioescuchas. Le informo que ya contamos en Apostolicus con un número de WhatsApp para que por favor tome nota y nos escriba. Es el 33 47 60 70 42. Y bueno, igualmente recuerde que nos puede contactar a través del Facebook, siguiendo los pasos de, o también a través del correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Pero bueno, le recuerdo, pues ya tenemos un medio un poquito más práctico. El WhatsApp es el 33 47 60 70 42. Y bueno, como le adelantaba, es momento de hablar de Santa Juana de Arco. Ella, bueno, se le celebra cada 30 de mayo. Ella fue santa y mártir. Ella a los 17 años llegó a ser heroína nacional y mártir de la religión. Juana de Arco nació el 6 de enero del año 1412 en Domremy, Francia, en el seno de una familia campesina acomodada. Su padre era de nombre Jaime de Arco. Bueno, ella pues creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir, pero su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una, digámoslo así, tierna devoción hacia la Virgen María, porque bueno, se cuenta que cada sábado Juana, cuando era niña, iba y recogía flores al campo y luego esas se las llevaba a un altarcito que tenían a la Virgen María. Entonces, bueno, ella además cada mes se confesaba, comulgaba y bueno, su deseo era llegar a la santidad y no cometer ningún pecado. Entonces, bueno, ella era una niña muy buena y bondadosa que pues en todo su pueblo la querían. Ahora bien, su patria, Francia, estaba en una grave situación porque la habían invadido los ingleses, que se habían ido posesionando rápidamente de muchas ciudades francesas y pues habían estado realizando grandes estragos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, entender el contexto en el que ella creció, porque pues su infancia quedó marcada justamente por esta cruel y sangrienta guerra de los 100 años. Entonces, en esta guerra, bueno, se enfrentó el primogénito de Carlos VI de Francia, por un lado, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés. Entonces, bueno, volviendo a Juana de Arco, ella entre los 13 y 14 años empezó a sentir unas voces, a escuchar unas voces que la llamaban, que según en sus propias declaraciones, al principio ya no sabía de quién se trataba, pero que después empezó a ver resplandores y que se le aparecían el arcángel San Miguel, se le aparecía Santa Catalina y Santa Margarita, y que ya le aconsejaban pues llevar una vida devota y piadosa, y pues bueno, al tiempo también que le dejaban ver en esas visiones que pues que Juana tenía una misión en particular, que ella lideraría al frente del ejército francés y que pues bueno, según Juana, estos santos le decían: tú debes salvar a la nación y al rey. Entonces, bueno, pues ella, pues de 13, 14 años, pues por temor no le contó a nadie al principio, pero después estas voces fueron insistiendo con más fuerza en que ella, una niña campesina, pues ignorante, pues que no sabía leer ni escribir,
estaba destinada a salvar la nación y al rey, y entonces, bueno, comenzó a platicarlo con algunos familiares, con algunos vecinos, y pues bueno, al principio pues no le creyeron, obviamente, pero después ella, pues ante la insistencia que tenían justamente estas voces, y ella misma al ir y platicarlo con las personas, con sus seres queridos más cercanos, bueno, uno de sus tíos la lleva con uno de los comandantes del ejército de la ciudad vecina, allá donde ellos vivían. Entonces, bueno, ella le dijo a este comandante que Dios le enviaba para llevar un mensaje al rey, pero pues el militar no le creyó y pues la regresó, la despachó otra vez para su casa, ¿no? Entonces, bueno, ella insistió unos meses después y volvió a presentarse ante el comandante, y ante la noticia, el comandante, de una derrota que la niña en esa ocasión previa le había profetizado, pues cambia de opinión y la envía con una escolta a que fuera al rey. Entonces, bueno, llega a la ciudad, pide poder hablar con el rey, pero pues también al principio el rey no concebía esto. Entonces, para engañarla, se disfraza de aldeano y coloca en el sitio del rey, en el trono, a otra persona. Entonces, cuando llega la joven Juana al gran salón, pues en vez de dirigirse a donde estaba el supuesto rey, guiada por las voces que le decían de estos santos, va directamente con el rey a pesar de que estaba disfrazado. Habla con él y le cuenta pues algunas cuestiones o secretos que el rey ni siquiera se imaginaba o que no tenía idea. Entonces, bueno, esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de Juana y empezó a escucharla. Entonces, pues ya no faltaba sino una ciudad importante para caer en manos de los ingleses, y pues también esta desesperación por esta emergencia que estaba ocurriendo, pues lo hizo cambiar de opinión. ¿Cuál era la ciudad? Era Orleans, y bueno, estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. Entonces el rey Carlos y sus militares ya creían prácticamente perdida la guerra, pero Juana le pide al rey que le conceda a ella el mando sobre las tropas. Entonces, pues el rey la nombra capitana, y Juana manda hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y de María, y al frente de 10,000 hombres se dirigen hacia Orleans. Entonces, bueno, pues todos ellos iban animados por esta joven capitana. Los soldados franceses pues lucharon como héroes y expulsaron asaltantes y liberaron Orleans. Luego pues se fueron dirigiendo a otras ciudades y también poco a poco fueron recuperándolas. Cabe mencionar que Juana propiamente no luchaba ni hería a nadie, pero se mantenía al frente del ejército, iba de grupo en grupo, los animaba a los combatientes y bueno, les infundía entusiasmo, y pues en estas ocasiones en las que ella realizaba esto, en varias veces fue herida en estas batallas. Entonces, bueno, al principio sufrió el rechazo del príncipe Carlos, que en múltiples ocasiones, bueno, por esta situación delicada que estaba atravesando Francia, pues entendió, a pesar de que él no estaba muy de acuerdo con lo que había permitido el rey con Juana, pues él se vio obligado a aceptarlo en estos momentos y tenía que confiar de alguna manera en ella, ¿no? Entonces, bueno, Juana de Arco estuvo liderando entonces desde una milicia de más de 5,000 hombres que consiguió derrotar al enemigo y pues levantar el cerco de Orleans, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una victoria muy importante que le permitió en el año 1429 la coronación de Carlos VII en Francia. Entonces, pero bueno, pues con cada victoria viene también alguien que tiene malos sentimientos, y por supuesto que empezaron las envidias hacia Juana de Arco, y entonces empezó para nuestra santa una época de sufrimiento y de traiciones en contra de ella. Hasta ahora, pues ella había sido una heroína nacional, pero iba a llegar o pasar de ser heroína nacional a ser una mártir, porque bueno, muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante. Si ya lo era, bueno, pues que fuera cobrando poco a poco más importancia, y entonces empezaron a pues hacerle la guerra a Juana, ¿no? Entonces, tras cumplir su cometido, ella dejó de escuchar las voces de aquellos santos que le habían encomendado pues esta osada tarea, y ella había decidido regresar ya a su casa.
un deseo que pues al final se vio interrumpido por la insistencia de sus superiores que le habían solicitado su presencia en el ataque contra París, la capital pues que aún estaba en poder del enemigo. Entonces, bueno, hacia allá se dirigió ella con toda la milicia. Entonces, el rey Carlos VII, igual por todo esto que se había confabulado por parte de los otros empleados del rey que tenían envidia hacia Juana, bueno, pues le terminan por convencerlo de retirar las tropas y Juana es herida en la batalla y hecha prisionera por los Borgones. Entonces, bueno, los franceses la abandonaron, pero los ingleses vieron en ella una oportunidad. Ellos estaban muy interesados en tenerla en la cárcel, en hacerla presa. Y entonces, bueno, pagan a los de Borgoña 1,000 monedas de oro para que se las entreguen y luego la encierran, la aprisionan y la condenan a cadena perpetua. Bueno, pues a partir de este momento, pues ya, lo que sigue, pues... ¿Qué podemos imaginarnos, no? Pues los ingleses le hicieron sufrir muchísimo en la cárcel, entre humillaciones, insultos, y eso era todos los días, a todas horas, hasta el punto que Juana llegó a exclamar: esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca me había imaginado que pudiera hacerlo. Pero pues bueno, ella de todas maneras seguía rezando con fe y proclamando pues que sí había oído las voces del cielo y que toda esta campaña y estas batallas pues lo había hecho por salvar a su patria y que había sido por voluntad de Dios. Entonces, bueno, recordar a lo mejor por las fechas que, pues bueno, en esta época de la que estamos hablando era, digámoslo así, estaba muy de moda acusar de brujería a las mujeres, particularmente que pudieran representar un obstáculo, por decirlo de alguna manera, como era el caso de Juana de Arco, ¿no? Y así fue, pues sus enemigos la acusaron de brujería, diciendo pues que bueno, que todas las victorias que ella había obtenido era porque las había hecho con brujerías para los ingleses para poderlos derrotar. Entonces, bueno, ellos decían además que las voces que ella declaraba escuchar eran las del mismísimo diablo y no por parte de los santos. Entonces, pues esta versión, pues obviamente además de tener el objetivo de lastimar a Juana, también tenía como un objetivo vender a Carlos VII como un seguidor de una criatura maligna, entonces pues también poco a poco desprestigiarlo a él frente al pueblo. Entonces ella es juzgada en un tribunal eclesiástico, ella apeló al sumo pontífice pidiéndole que fuera el Papa de Roma el que la juzgara, pero nadie de los que estaban ahí quiso llevar al Santo Padre esta noticia, entonces pues el tribunal estuvo al final compuesto exclusivamente por enemigos de Juana. Entonces, bueno, pues ella declaró hasta el cansancio que nunca había empleado brujerías y que era totalmente creyente y era buena católica. Sin embargo, pues bueno, al final la sentenciaron a la más terrible de las muertes de aquella época, que era pues ser quemada viva. Entonces, pues tras 3 meses de haber estado defendiendo su inocencia, esta heroína de Domremy fue quemada en la hoguera un 30 de mayo de 1431. Pues para ello... pues, encendieron una gran hoguera, la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. Ella, bueno, murió rezando y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso que estaba entre la gente que estaba presenciando le presentaba y pues bueno, ella pues encomendándose a nuestro Señor. También invocaba al arcángel San Miguel, al cual siempre le había tenido gran devoción, y pronunciando 3 veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. Ella tenía apenas 19 años cuando esto sucedió y pues bueno, varios de las personas que estaban ahí, que lo presenciaron, volvieron a sus casas diciendo: hoy hemos quemado a una santa. Y pues bueno, tras transcurrir 23 años, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella. Y el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon la sentencia de Juana pues como una injusticia. Entonces el rey de Francia la declaró inocente y el Papa Benedicto XV la proclama santa. En el año de 1920 fue declarada patrona de Francia, país por el que dio la vida. Juana de Arco, concédenos un gran amor por nuestra patria. Y bueno,
Vamos ahora a ir a un corte comercial y pues bueno, le recuerdo que está con nosotros el señor Javier Vega y más adelante vamos a platicar con él sobre San Agustín Caloca Cortés. Regresamos. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte y como les mencionaba, puede estar en comunicación con nosotros a través del Facebook, siguiendo los pasos de... También a través del correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com y pues bueno, estamos como le decía al principio de manteles largos porque nuevamente está con nosotros el señor Javier Vega. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Me toca primero agradecerle a usted, Marisol, el que me invite a su programa para hablar sobre los santos mártires mexicanos. La vez anterior hablamos sobre San Cristóbal Magallanes Jara y hoy nos toca hablar sobre San Agustín Caloca Cortés, que fue compañero de martirio y fueron muertos los dos el 25 de mayo de 1927 en Colotlán, Jalisco. Pero haciendo la biografía de San Agustín Caloca, él nace el 5 de mayo de 1898 y muere el 25 de mayo de 1927, como les decía, en Colotlán, Jalisco, a la edad de 29 años. Él nace en San Juan Bautista del Teúl, que era el nombre anterior que tenía Teúl, Zacatecas. Ahora es Teúl de González Ortega, pero anteriormente era San Juan Bautista del Teúl, Zacatecas. El santo San Agustín Caloca fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 por el Papa San Juan Pablo II y fue canonizado el 21 de mayo del 2000 por el mismo Papa San Juan Pablo II. Y ellos acaban de cumplir 25 años de su canonización, que fueron 25 santos mártires y 2 ejemplos heroicos, como fue la Madre Nati y el Padre José María del Yermo y Parres. Bien, hablando sobre la vida de San Agustín Caloca Cortés, él fue un hombre poseedor de un carácter noble, supo sobreponerse a la adversidad desde que fue seminarista. Luego de descubrir su vocación, fue enviado al Seminario Conciliar de Guadalajara, Jalisco, en 1912, a la edad de 14 años de edad. Tras la dispersión de los alumnos y cierre de dicho plantel en 1914 por motivo de la Revolución Mexicana, que cerraron el plantel, que dicho sea de paso, en esta Revolución Mexicana murieron más de 1 millón de hermanos mexicanos que ya no regresaron a su hogar. Al cerrar el seminario en 1914, el seminarista Agustín Caloca Cortés regresa a su hogar, a Teúl, Zacatecas, y en 1916, recién formado en Totatiche, Jalisco, por el padre Cristóbal Magallanes Jara, su seminario auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe, inicia otra vez sus estudios para ser sacerdote y es de los primeros que ingresan a ese seminario en Totatiche. A partir de 1919 deja el seminario auxiliar para regresarse al seminario de Guadalajara porque termina la famosa Revolución Mexicana y él se vuelve a aplicar en sus estudios, distinguiéndose por ser muy inteligente, una sólida piedad, y recibe su ordenación sacerdotal el 5 de mayo de 1923 a la edad de 25 años. Quiero expresar también
que al salir él del seminario, el padre Cristóbal Magallanes Jara solicitó al obispo que por favor le mandara al sacerdote Agustín Caloca para que lo ayudara como vicario, que en aquel tiempo eran ministros de esa parroquia en Totatiche, y al mismo tiempo lo nombró como profesor y llegó a ser prefecto y director del seminario auxiliar. En ese encargo estuvo durante 4 años hasta su muerte. Se distinguió siempre como un clérigo por una vida edificante en su ministerio, a la atención total de sus alumnos los seminaristas, a las obras de su apostolado, en especial de la catequesis y la divulgación de la doctrina social. Esto lo menciono que fue de los primeros sacerdotes que estudiaron la doctrina social para aplicarlo en su contorno, en la gente campesina y en la gente obrera. Él estudió mucho sobre el Papa León XIII, que hoy tenemos en la actualidad el Papa León XIV. Pero quiero hacer una mención así rápida del hecho de por qué existen 2 papas León que son verdaderamente importantes en la Iglesia. El primer León le llamaban el León Valiente y se le llamó León Magno porque, aparte de ser un gran teólogo, defensor de la doctrina cristológica del querigma, que significa pasión, muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y hacernos, con su sacrificio en la cruz, hermanos de Él e hijos de Dios. Y el Papa trabajó mucho para manejar el movimiento de la llegada a esta tierra del reino de Dios. Él tiene un maravilloso caso, el Papa León Magno, que fue el Papa que salió de Roma y se enfrentó personalmente con el rey Atila de los hunos. Y él fue, a través de esa plática inspirada por Dios, que lo convenció de que no entrara a Roma y la destruyera. Y Atila se retiró cuando ya había arrasado todas las ciudades en Europa, con un ejército de más de 100,000 soldados. Y el Papa, milagrosamente, al hablar con él, no pudo entrar a Atila y se retiró. Esa es de las características de un Papa León Magno. El otro Papa que quería hacer mención fue aquel Papa León XIII, que tuvo la fortuna de él ser realmente un santo, en el sentido, primero, que fue pontífice de 1878 a 1903. Él duró 25 años como papa, y entre las grandes reformas y grandes obras que hizo, tenemos que dentro de su pontificado realizó 3 grandes encíclicas. La primera se llama Previundenisus Deus, la otra Immortale Dei, y la más importante, Rerum Novara, que significa las nuevas cosas. Él ahí expresó la defensa de Cristo de gobernar el mundo y defendió lo más importante en esa encíclica, la dignidad de los trabajadores, y siempre él propició que el católico fuera estudiante de las nuevas ciencias que se estaban descubriendo. Le tocó realmente a este Papa León XIII la revolución industrial, como ahora la actual, le toca la revolución digital y la inteligencia artificial. Entonces coincidió el nuevo Papa en ponerse León XIV porque le toca casi
el mismo escenario que le tocó a León XIII. Okay. El Papa León XIII combatió en la medida de sus posibilidades la famosa revolución industrial, porque el liberalismo de ese momento tuvo la mala fortuna, ese liberalismo, de parir dos malas hijas. ¿Cuáles son estas? El capitalismo exacerbado y el comunismo hasta nuestros días. Él tuvo una visión donde ve dentro del Vaticano, dentro de la Iglesia, en esa visión, que entra el demonio a apoderarse de la Iglesia católica. Y él, inspirado por Dios, es el que realiza la oración de San Miguel Arcángel para combatir al demonio. Tiene también, por ejemplo, él promovió mucho la práctica de el exorcismo. A través de esa promovió que muchos sacerdotes combatieran al diablo a través de los exorcismos, que eso persiste hasta nuestros días. Tuvo la fortuna de ser devoto y propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús sacramentado y también consagrado a la Inmaculada Corazón de María. Ahora bien, como vemos, el Papa León XIII le tocó abrir la doctrina social católica y precisamente Agustín Caloca, al ser estudiosa de esa doctrina, fue de los primeros en formar dentro de Totatiche, dentro de la zona de los Altos de Jalisco, el conocimiento para los trabajadores y para los campesinos, que tuvieran un sistema de defensa para que no fueran tan esclavizados en sus trabajos. Bien, ahora paso a mencionar que el 21 de mayo de 1927, el padre Agustín Caloca fue capturado por el Ejército Federal en Totatiche, Jalisco, después de ayudar a escapar a los seminaristas y recoger y esconder libros y documentos, y que acompañado de un seminarista de nombre José Pilar Quesada Valdés, que después fue fruto de la cosecha de Caloca y de Cristóbal Magallanes, sucesor de ellos como señor cura y rector de ese seminario. Al escapar con ese seminarista al rancho de Santa María, en el camino vieron venir a los soldados y el padre Caloca le dijo que escondiera los libros y que él huyera para poder salvarlo. Y quedó solo, y los soldados lo interrogaron y vieron quién era, y al decirle eso, que era sacerdote, se lo llevaron a la cárcel de Totatiche, donde ya estaba preso el padre Cristóbal Magallanes Jara. Dice, Agustín Caloca tuvo la fortuna en ese momento de que, como ya tenían al señor cura, de que lo dejaron libre. Y él dijo que no quería la libertad, si no se iba con él también el señor cura libre. Y le dijeron, no, la libertad te la estamos entregando a ti, él lo vamos a fusilar. Y él aceptó el mismo martirio de su señor cura, al no querer la libertad para él solo, sino que buscaba que lo liberaran a los dos. Él vio que estaba su párroco acusado de sedición y que eso fue el motivo para que el general de brigada Francisco Goñi los lastimara, los martirizara y sufrieron vejaciones y malos tratos ese mismo día en la prisión, el día 21 de mayo. 2 días después, el día 23, fueron trasladados al poblado los 2 sacerdotes, San Agustín Caloca y Cristóbal Magallanes, a Momax. Es un pueblo cercano que es
es Zacatecas, no es Jalisco. Y estuvieron ahí 22, desde el 23 y 24. Y a la mañana siguiente, el día 25, fueron trasladados muy de madrugada a Colotlán, Jalisco, que fue la tierra de Victoriano Huerta, donde nació uno de los grandes traidores de la patria. Los trasladaron a la presidencia municipal y sin juicio alguno fueron fusilados por el único delito de ser sacerdotes. Ya colocados para su fusilamiento en el paredón, el padre Cristóbal reparte sus pertenencias entre el pelotón y estaba dirigido por el teniente Enrique Medina. El padre Agustín le da la absolución al padre Cristóbal y el padre Cristóbal le da la absolución al padre Agustín Caloca. Pero en ese momento el padre Agustín estaba muy nervioso y estaba muy turbado. Y el padre Cristóbal Magallanes le dice: tranquilízate, hijo, Dios quiere solo mártires, en un momento más estaremos en el cielo. Y para ejemplo de eso, primero pide que lo fusilen a él, al padre Cristóbal Magallanes, y lo fusilan. Y ya al ver esto, animado, entran en ejecución en contra del padre Agustín Caloca, y él dice, antes de ser fusilado y muerto: por Dios vivimos y por él morimos. Y es fusilado y es muerto, y sus restos están en la parroquia de San Juan Bautista en Taúl, Zacatecas. Ay, pues nos quedamos igual que la vez pasada, y que todas las ocasiones en que, como le decía entre corte, pues no es muy grato propiamente en el momento en el que hacemos la descripción de cómo son martirizados, pero al final, digamos, así que lo que queda para los que estamos vivos después de saber cuando ellos dieron su vida es lo que debemos de valorar. Por eso la importancia de conocer qué fue lo que ellos hicieron en vida, a qué grado llegó el sacrificio y el valor que ellos tuvieron, que muchas veces sería bueno cuestionarnos: ¿yo lo haría? ¿Yo sería capaz? Entonces, eso sería bueno también reflexionarlo. Vamos a ir a un corte y regresamos a siguiendo los pasos de Continúa en la Señal de Apostólicos, busca, conoce, ama. Síguenos en TikTok como Apostólicos, busca, conoce, ama. Síguenos en YouTube como Apostólicos, busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte. Seguimos aquí con Javier Vega. Bueno, estábamos hablando antes de ir a esta pausa sobre la vida de San Agustín Caloca Cortés. Sí, yo quiero, por último, hacer mención que la Iglesia Católica siempre ha sido nuestra iglesia muy perseguida en la historia de la humanidad. Jesús mismo nos lo dice en la Sagrada Escritura: seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y lo dice en Mateo 24, versículos del 9 al 13. Y también dice: el mundo odia a Jesús y a los suyos. Y lo menciona en el Evangelio Juan, en el capítulo 15, del 17 al 25. Ahora bien, de todos estos santos mártires mexicanos, ¿qué actitudes descubrimos como mártires antes de su muerte? Es un ejemplo a seguir en lo siguiente. Primero, que amaron a Dios y a su prójimo. Segundo, perdonaron a quienes los habían maltratado y a quienes iban a matarlos. Tercero, alentaron a los que estaban a su alrededor a permanecer fieles en la fe hasta la muerte. Cuarto, dieron testimonio de que la vida terrena
es solo un paso para la vida eterna. Quinto, fueron fieles a Dios hasta el final de sus días o de su vida. Sexto, aceptaron su muerte con paz en su corazón. Y séptimo, intentaron salvar la vida de quienes junto a ellos habían sido arrestados. Ahora bien, ¿qué aprendemos después de su martirio, después de muertos estos santos hombres? Aprendemos de su muerte lo siguiente: que la vida es un regalo de Dios y solo Él puede entregarse a Él por amor y al prójimo. Segundo, ser fuerte en los momentos difíciles. Tercero, poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él nos premiará con la vida eterna. Cuarto, tomar conciencia de que las cosas materiales son menos importantes que las espirituales. O sea, es perdonar de corazón a quienes nos ofenden y nos hacen daño. Es una recapitulación de los ejemplos de las enseñanzas que nos dan estos santos mártires que con su sacrificio de vida nos orientan y nos apoyan a acrecentar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que además me parece bastante bueno, digamos, resume en unos puntos que parecieran sencillos, pero que si nos ponemos a pensar podemos encontrar muchísima profundidad en ellos, porque empezando por el primero que mencionó de las cualidades o de las características antes de que ellos fallecieran, ¿no? Amar a Dios y al prójimo. Sí. Ellos se entregaron de su ministerio sacerdotal a esa situación, como lo hacen actualmente nuestros sacerdotes, ¿verdad? Nuestro obispo, toda la jerarquía eclesiástica de los consagrados, todos se dedican al amor al prójimo, porque así nos los ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Exacto. No es requisito para ser mártir el haber sido un sacerdote, pero tienen en común quienes eran sacerdotes justamente eso. Tenían bien claro cuál era su compromiso, sí, y lo hacían no solo por obligación, sino porque ellos estaban convencidos de eso, ¿no? Y entonces, pues sí, decimos, no está no nos gusta mucho cuando repasamos la vida y llegamos a la parte en cómo los trataron antes de morir, pero también podemos ver algo bueno, verlo, digamos, no sé si está bien dicho decirlo con optimismo, todo esto que ellos nos dejan, porque pues al final son enseñanzas importantes que pues hacen que valga la pena ese sacrificio que ellos hicieron, ¿no? Sí. Ellos realmente, recordemos que la palabra mártir es testigo, uh-huh, y como testigos dieron su vida como la dio Jesucristo, abandonados al final, despreciados, humillados, pero al final de cuentas son triunfadores, porque nos dan un ejemplo a seguir, porque ese ejemplo de ese martirio nosotros lo tenemos que aplicar en nuestra vida propia, en nuestros temores, en nuestras tribulaciones, en nuestras enfermedades. Yo a veces me siento enfermo, uh-huh, y me acuerdo de ellos y me ayudan a sanar, porque digo, bueno, pues en realidad no tengo nada. No es nada lo que sufrieron. Sí, lo que sufrieron. Y yo me encomiendo a ellos porque trabajo para ellos como custodio del Santuario de los Mártires y me dan mucha fortaleza, porque recordemos que ellos son intercesores para pedir nosotros milagros o favores a través de ellos a nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿verdad? Híjole, pues sí. Tenemos mucho que aprender. También mencionaba usted perdonar a quienes lo mataron. A veces no perdonamos faltas mucho menores y luego encontramos estos ejemplos de vida y dices, ay, como que me falta más
Sí. en ese sentido. Y yo siempre me acuerdo de la Madre Teresa de Calcuta, que dice perdonar hasta que duela. ¿Verdad? Y es necesario, porque a través del perdón nos reconciliamos con nosotros mismos, porque si tenemos ese odio adentro, nos va envenenando y nos va matando. Nada como ¿verdad? sanar al perdonar. Y yo les pido a la audiencia que nos reconciliemos con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración hacia Él o hacia los santos, y sobre todo confesarnos, ir al hospital, porque es un hospital espiritual, el templo o nuestra iglesia, confesarnos y sobre todo comulgar y tener a Dios en nuestro cuerpo, para que nos ayude en todo lo negativo que tenemos. Muy bien dicho. Y justo a propósito de esto, y para ir cerrando la emisión del día de hoy, me gustaría recuperar, compartirles tanto a usted, Javier, como al auditorio, justo una publicación. Esta generalmente no me gusta literalmente compartir la información, pero me gustó bastante esta publicación que la vi en Instagram, a propósito de que luego decimos que las redes sociales no tienen buen uso. Bueno, hay diferentes cuentas que tienen información valiosa que nos pueden ayudar, y es justo sobre San Felipe Neri, que también se le celebró esta semana. No tuvimos la sección de un pasito más, pero me gustaría que este fuera como el último pasito de siguiendo los pasos con esta publicación en la que dice: le ofrecieron fama, poder y títulos, y ¿sabes qué respondió? Prefiero el paraíso. Es de la cuenta es Catholic Link-ES. A propósito de lo que decíamos, ellos prefirieron lo eterno a lo terrenal, ¿no? Entonces dice: San Felipe Neri repetía una frase con ternura y convicción: prefiero el paraíso. Lo decía cuando le ofrecían cargos, riquezas o títulos, y él con una sonrisa elegía otra cosa. No porque despreciara el mundo, sino porque su corazón ya había encontrado algo mejor. Y dan aquí algunos ejemplos, ¿no? Cuando el celular te atrapa, pero eliges bajar el volumen para escuchar a Dios, prefieres el paraíso. Cuando alguien te hiere y eliges perdonar en vez de devolver el golpe, prefieres el paraíso. Cuando podrías buscar likes y reconocimiento, pero eliges amar en lo oculto, prefieres el paraíso. Cuando la tristeza o la ansiedad te invaden y en vez de escapar eliges correr hacia Jesús, prefieres el paraíso. Así es. Cuando todos quieren destacar y tú eliges ser fiel a lo que Dios soñó para ti, eliges el paraíso. San Felipe Neri nos recuerda algo esencial. El paraíso comienza con la vida de la gracia, cuando eliges lo que te hace más libre, más tú, más de Dios. Y finaliza la publicación preguntando: ¿y tú qué podrías soltar hoy para elegir el paraíso? Entonces, me gustaría que con esta pregunta nos fuéramos o despidiéramos este programa, al que bueno, ya estamos llegando al final. Me gustaría agradecer que nos haya acompañado usted desde casita. Le recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través del Facebook siguiendo los pasos de, el correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Estamos en Spotify, puede ahí empezar a ver nuestros primeros episodios. En YouTube ya subimos 4 programas más esta semana, y pues bueno, agradecer enormemente su tiempo, Javier Vega, porque aceptó nuevamente estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a usted por toda la información, porque no se limitó a hablar solamente de la vida de ellos, nos dio todo un contexto, habló demasiadas cosas importantes y muchos puntos que rescatar. Entonces, por ahí esté pendiente para cuando subamos este programa, por si no tomó nota de algo de lo que él nos informó, pues aproveche, porque con toda la experiencia que tiene usted es bastante también lo que nos puede aportar, ¿no? Y pues bueno, agradezco su compañía, lo espero nuevamente la siguiente semana a las 2 de la tarde, una servidora, Marisol Infante. Agradezco como siempre en los controles al señor Francisco Manso, y bueno, lo invito a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo voy a dejar en compañía del cuidado de la creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante.
Hasta pronto. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama.